Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Bueno, hoy voy a hablar de la corrientez de los que están siendo representantes dizque del pueblo mexicano. Puse en este canalito el video ese comparativo entre un primer ministro de un gran país europeo y el juez del acordeón de la Suprema Corte de Justicia que le limpian los zapatos. Bueno, miren, en toda la historia de mi vida no he visto mayor humillación ni mayor sumisión, sobajamiento de una persona. Bueno, vi una cosa ridícula. Ridícula quiere decir reír. La otra palabra quiere decir el lugar de la risa. La única persona ridícula que vi en mi vida fue una secretaria de un michoacano, que era secretario de Gobernación hace mucho tiempo, que por una circunstancia, la que sea, nos tocó estar reunidos con él en Morelia, y tenía una secretaria pues también vestida de una manera ridícula, con unos lentesotes, y estaba pues delgadita, pero tenía una libreta, y ahí estaba pendiente en cuanto le levantaba la mano a acercarse. ¿Qué quiere, señor? Y luego se iba ahí, como si fuera un insecto que se pegaba ahí en la pared, como una mantis religiosa. Esa persona ridícula, afortunadamente, pronto quitaron a ese individuo fuera de lo normal, porque la secretaria es el espejo de su jefe. Y acá, al ver la abyección de la mujer, de la señora o señorita, que le limpió los zapatos, y el otro también, pues, dos de sus sirvientes. Bueno, eso ni en una imaginación de la más terrible se puede uno pensar que va a haber alguien que primero fue un indillo, y discúlpenme los indígenas, patarrajada, mentiroso, que engañó a los indígenas para lo del Tren Maya, robándoles los terrenos en nombre de López Obrador. Y que ese es su gran mérito, haber ayudado a robar los terrenos donde se pusieron las vías del Tren Maya, y engañando a sus mismos congéneres, aunque yo no entiendo de dónde le sale lo indígena. Tiene bigote, está flaco, blanco. Un indígena es moreno, rechoncho ordinariamente, chaparro, con la cara achatada de allá de aquel rumbo, los mayas. Bueno, y ahora resulta que ese patarrajada le tienen que limpiar las botas, ya no más falta que se las laman o lamen. Bueno, que le laman las botas. Así pues es la palabra, así se dice. La gente dice lamber, que le lamban las patas. Está bien. Y en cambio el primer ministro de una nación europea como el presidente, se le cae un café con leche, porque se nota que el líquido
es café, cafezoso. Y él luego va a buscar con qué limpiar. Ahí estaban pues las personas del aseo. Pero él toma el trapero o trapeador, como ustedes le gusten decir, y él mismo limpia el café que se le tiró, el líquido que tiró y arregla todo y hasta le aplauden, por supuesto. Le aplauden porque, bueno, en realidad los europeos tienen otra mentalidad tanto de las autoridades como de los que sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí se nota la educación. ¿Qué es la educación? La educación es que una persona respeta a los demás y no deja que se humillen. Bueno, voy a poner el caso del Papa Juan XXIII. Juan XXIII, pues era Angelo Roncalli, hijo de unos campesinos pobres, muy pobres, que ciertamente pudo estudiar porque un tío que era riquillo le pagó los estudios en el seminario y un sacerdote de la parroquia le enseñó lo mínimo antes de entrar al seminario, como latín y otras cosas que en aquel tiempo eran indispensables. Y le prestaba libros además. Libros hace casi 200 años. Y cuando ya fue el electo o elegido, como ustedes gusten decirlo, o nombrado acá entre nosotros popularmente como papa, se acercó un cardenal viejito a besarle el pie porque así se acostumbraba. De hecho, en Roma hay una estatua de San Pedro que tiene un pie donde todos lo besan y está muy pulido precisamente por eso. Yo ahorita no recuerdo de dónde salió ese rito, voy a investigarlo, de besarle el pie al pontífice, bueno, a la estatua de San Pedro y al nuevo pontífice. Entonces el Papa Juan XXIII ahí dijo, quito este rito ya no va a existir. Cuando haya otro papa, nadie le va a besar el pie. Nadie. Si comparamos a la grandeza de un papa en todos los sentidos y vemos la pequeñez de este juez del acordeón y notamos la diferencia de la soberbia de este infeliz. Bueno, la pregunta es, ¿por qué los mexicanos dejamos que ese tipo de personas corrientes se vuelvan tan poderosos que hasta les tengan que limpiar los zapatos? Ya no digo nada, eso fue pues allá en Querétaro, de los discursos idiotas, penitentes, etcétera, etcétera. Es decir, una persona sin estructura mental, completamente ignorante, cerrado, cerril, serrano, rancherón. Y no porque eso que estoy diciendo sea malo. Es malo en una persona que tiene grandes responsabilidades y más en uno que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más. Luego, esto que les digo de inflarse, bueno, está lo de el Diego Rivera, de el municipio ese de Jalisco. Bueno, ese Diego Rivera
secuestró a candidatos anteriores, sus rivales, en Tequila. Ese empezó cobrando cuotas a todos y luego terminó queriendo, bueno, se apoderó del museo, del edificio del museo de Tequila, y ahí hizo su casa. Se quiso robar unas tequileras y con unas 300 hectáreas de agave y el edificio todo donde pues se hacen alambiques, tienen alambiques donde se tritura las pencas de, bueno, no, quizás en pencas de nopal, pero las cabezas de los agaves se cuecen, se muelen, se fermentan y se purifican y luego ya sale el tequila. Bueno, era el terror de ese lugar. Ya hasta cobraba por los carritos que vendían jarritos de bebidas alcohólicas, allí de tequila, por supuesto, de tal manera que hasta los turistas ya estaban subiéndoles el precio de todo, porque pues Tequila es un municipio muy famoso. Y ahora resulta, bueno, primero lo chulearon todos, López Obrador, nuestra querida limonera deshidratada, y todos los políticos sacándose fotos con él y chuleándose y demás. Y resulta que era un criminal que pagaba una cuota a las 4 letras a ese grupo criminal y él sacaba millonadas de lo que robaba. Y solo lo agarraron después de que Marco Rubio le exigió a Harbush que ya hicieran algo. Tienen nombres, tienen todo detallado. Bueno, pues ahora este señor va a vomitar un montón de cosas. Rivera. Bueno, pero allí está un chamaquillo de allí del pueblo, no de familia rica, sino normal, que de pronto entra a un grupo criminal y a la política y se siente un dios. Dieguito Rivera excedió todas las normas de prudencia, de sobrevivencia, y una persona muy joven. Otro ejemplo de cómo el mexicano ordinario se olvida de su origen y solo ve su egoísmo, por supuesto. Y luego está esta violencia en Culiacán y en muchas partes, bueno, esos ingenieros o mineros desaparecidos, creo que ya los encontraron muertos allá del norte de una minera. Y se están multiplicando los eventos de muertes de muchas personas y ahora ya regresó lo de los descabezados, despellejados, hechos picadillo. Pero esto ya es insoportable. Las cifras han ido creciendo de una manera terrible y el ocultamiento del gobierno ante las muertes de tantas personas. Bueno, por eso lo que no entiendo es
¿por qué nosotros los mexicanos somos agachones? ¿Por qué no sentimos indignación ante un gobierno que está destruyendo todo? Destruyendo todo, y también está destruyendo la fe, está destruyendo a la iglesia, está destruyendo a las escuelas, a las universidades, a los hospitales, a los servicios, a las carreteras, que cada día están peor. Ese bacheo que iba a haber, no hay un bacheo. La inseguridad que crece y crece y crece. Bueno, y voy a dejar en paz lo de la economía, porque la economía de que crecía un 2%, 2,5% en tiempos de los malvados neoliberales, ahora que estamos en esta, vamos a decir, situación paradisíaca, no hay un crecimiento ni siquiera del 1%. Van 7 años sin crecimiento. Si estuviera los malvados esos neoliberales, en los 3 periodos de Peña, bueno, contando pues de uno por uno, Fox, Calderón y Peña, pues serían más o menos un 50% entre todos en los 18 años. Pero en estos 8 años no ha crecido ni a un 2%, sumando. Bueno, si sumáramos 8, pero es en promedio 8%, ni siquiera pasa, bueno, 0,8 cada año. Por lo tanto, es lo mismo todo el periodo. Bueno, entonces, y cada día pues hay más masacres, pero parece que algo se van a componer las cosas. Pero ¿cómo se puede educar a un individuo como este Huguito de la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un individuo nefasto, que necesita la humillación de los demás para sentirse grande, que no sabe nada, que lo pusieron ahí para destruir al país? Seguramente es como cuando alguien compra una pieza que no es la adecuada y la pone en una máquina para que la máquina se destruya. Pues, ¿qué más? La ignorancia y la mala voluntad, porque se sabe que no funciona, que no puede funcionar. Y con las otras 3 damas, que parecen precisamente servidoras de la reina de la noche, a veces me figuro a esas 3 y a nuestra querida Claudia Díaz Ordaz, la reina de la noche, y las 3 damas de la ópera, la flauta mágica, la maldad y las servidoras de la maldad, la servidora de la oscuridad, de las tinieblas, la reina de las tinieblas, con sus servidoras que le hacen los mandados, como las 3, la de la burra, y la del plagio, y la otra, la esposa del rico Rehoboth. Pero en fin, ya se acabó todo esto. Ahorita viene que saquen pues la reforma electoral. Si no hubiera Estados Unidos, pues diríamos, bueno, aquí terminó todo y vamos a sufrir una dictadura. Pero, ¿cómo está Estados Unidos?
no va a suceder, no va a pasar esta dictadura. Y además, como existe un Dios, como cada quien lo quiera entender, como dicen en Alcohólicos Anónimos, existe un Dios. Y las demás cosas, Cuba está por caer. La gente no se puede rebelar porque en realidad no tiene nada. Y al decir nada es nada. No tiene que comer, no tiene salud, no tiene servicios de salud, a pesar de que ahí presumen de que reviven muertos, etcétera, etcétera. No tienen luz, no tienen internet, no tienen teléfono, no tienen lo mínimo para progresar, están impedidos, son minusválidos económicamente hablando, no pueden comerciar de ninguna manera. Los particulares no pueden pescar, no pueden criar animales, no pueden vender huevos, no pueden hacer nada que les pueda redituar una ganancia. Bueno. Por otro lado, Venezuela, pues ahí va avanzando con eso de la ley de la amnistía que les tiran, le aflojan, pero que se va a aplicar, porque Marco Rubio va a obligarlos, o los está obligando a purificarse entre ellos mismos, pero tengamos paciencia. Lo de Irán se está poniendo muy feo, pero entre más feo se ponga, más pronto vendrá la caída del régimen de Irán, de los ayatolás, de los religiosos fanáticos. Y a lo mejor en Estados Unidos los enemigos de Trump lo quitan. Bueno, por lo menos le quitan ese poder de lo que está haciendo, intervenir directamente en las demás naciones latinoamericanas. Pero eso está por verse. De todas maneras, le queda unos 10 meses para hacer lo que pueda hacer y es mucho. Ya ha hecho mucho. La guerra de Ucrania y Rusia, pues ahí está estancada. Naturalmente que es pura destrucción de un lado y de otro, pura maldad. Y China, pues allá está calladita porque todo lo que pierda Rusia, lo que pierde Irán, lo que pierde Estados Unidos es ganancia para ella, por supuesto, para China. Pero tampoco China no está libre de una crisis económica y también pues de nuevas pandemias, que por cierto, ya el sarampión aquí en nuestro país está muy fuerte. Casos registrados ya hay como 40,000, 50,000. Esto se está aumentando de una manera rapidísima porque así son las epidemias de los virus y de otros microbios. Por lo tanto, pueden morir de esas 50,000 personas contagiadas, un 2%, 2% de las personas, que serían 20 personas por un millar de personas. Podrían morir 100 personas por esas 50,000, algo así. Pero de todas formas no deberían de morir, nadie debería de morir por el sarampión. Y luego viene otra plaga terrible, la poliomielitis. Eso que daba a los niños, que los dejaba inválidos, por lo menos de una parte del cuerpo. Eso ya había desaparecido casi, o bueno, había desaparecido, ya no veíamos personas que tuvieran un pie, una pierna mal hecha o inservible. Eso va a volver otra vez. Y la rabia, pero no la rabia de los partidos,
la rabia verdadera de los perros, de los murciélagos. Y la lepra, que los campesinos que matan armadillos, pues solo Dios los cuida, porque los que transmiten la lepra a los humanos son los armadillos, etcétera. Por otro lado, pues nuestra iglesia tiene muchas esperanzas en los jóvenes. Esperemos que los padres jóvenes sean mejores que nosotros, ya los viejucos. Pero mientras el mexicano ordinario no sea humilde, esto no funciona. Dios aborrece a los soberbios y bendice a los humildes. Y esos soberbios, pues, se han subido en su tabique y ya están mareados, jodazos se van a dar. Pero por lo pronto, pues pidamos a Dios por todas las familias a las que les matan gentes, se las desaparecen. Por ahí está, pues, en los medios un señor que da gracias a Dios porque le regresaron el cadáver de su hijo y que no quiere ni venganza, ni justicia, ni nada. Que lo dejen en paz. Eso ya es una derrota total. Ya pude enterrar a mi hijo, todo lo demás no tiene ninguna importancia. Bueno, vamos a ver qué pasa en todos estos días, sobre todo eso de Irán, que les digo que está muy difícil. Y también lo de Estados Unidos. Cada quien puede juzgar a Trump como quiera, pero Trump es el que ha debilitado a las dictaduras chavistas comunistas de nuestro hemisferio. Bueno, voy a comentar sus aportaciones. Bueno, no tengo por aquí mis 4, así que voy a leer como siempre. María Guadalupe Cabrera Morey. Buenas noches, Padre y comunidad, saludos. Buenas noches. María Guadalupe. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Bendiciones desde Fresno, California. José Ábalos, te damos gracias por decirnos desde dónde estás. Maritere, buenas noches, Padre José Luis, Dios lo bendiga siempre aquí, atenta escuchándolo. Pues muchas gracias, Maritere, te agradezco tu atención. María Emilia González, buenas noches, Padre José. Buenas noches, María Emilia. Maritere, saludos a la comunidad segura, bendiciones infinitas para todos y nuestras familias. Buenas noches. Igualmente, Maritere. Dice Maritere que solo estará escuchando. ¿Está bien? Adriana Chávez. Saludos, Padre José y comunidad. Muchas gracias, Adriana. Leticia IP. Hola, María Emily. Saludos. Miguel Ruiz. Se suben a un tabique y se marean. Y hay babuinos que les aplauden, por eso somos el país que somos. Le envío un fuerte abrazo, Padre. Sí, así es, Miguel Ruiz. ¿Qué le vamos a hacer? Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Y espérense que la siguiente en presidir la presidencia de la Corte será Lenia Batres. Jesús, María y José. Bueno, será la Corte del rebuzno y de rayar madre, porque pues ya han visto ese video de cuando la Lenia era pobre y vivía en una vecindad, le rayaba la madre a la vecina. Pero total, está bien.
Carlos Salas, saludos, padre y comunidad. Igualmente, Carlos Salas. María Emilia Diego Rivera, bastante gandalla, expropiando la biblioteca, pero siguiendo los pasos de AMLO y la doctora, aferrados al palacio. De todas maneras van a salir, tarde o temprano. Todo aquí es pasajero. Mauricio García, los morenistas de Tequila destruyeron sus chalecos, guinda, y los pobladores salieron con banda mariachi a festejar. Pues claro, muerto el perro, que se lo llevaron al perro rabioso, pues ahora hay que festejar que se lo hayan llevado, bendito sea Dios, y que nunca regrese. Carlos Salas Salampión, culpa del cacas robado. Sí, del mérito. Xochitl Martínez, para eso le sirvió el título, para limpiar zapatos, totalmente arrastrada. ¿Sí? Así es. Mari Cruz Gomrod, padre, buenas noches. Es vergüenza la Suprema Corte de Pacotilla. Tengamos esperanza. Sí, por lo tanto, por lo pronto revivamos a Tres Patines y la Corte, quién sabe qué. Y la Suprema, o quién sabe cómo se llamaba, y Tres Patines. Juana González. Buenas noches, padre y comunidad, feliz comunidad. Feliz fin de semana. Igualmente, Juan González, gracias. Xochitl Martínez, tal vez la diferencia sea porque la mayoría está cansada de votar por uno y por otro y no se han visto resultados. Siempre nos ha tocado vivir en crisis, la frustración y la rabia de remar contra corrientes. Sí. Bueno, les digo que pueden ver eso de Tres Patines y la Corte, quién sabe qué. Terrible, o ya ni me acuerdo. Bueno, amigos y amigas, Tres Patines y la tremenda Corte. Gracias, Leticia. Pues sí, por lo menos ahí se ríe uno. Y la línea, pues ahí va a estar la mera mera. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga.